Segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo saludan a la iglesia de Dios que está en Corinto y a los santos que viven en toda Acaya. Reciban gracia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, el Señor. Bendito sea Dios, del que viene todo consuelo. Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor, Padre lleno de ternura, Dios del que viene todo consuelo. Él nos conforta en toda prueba, para que también nosotros seamos capaces de confortar a los que están en cualquier dificultad, mediante el mismo consuelo que recibimos de Dios. Pues, en la misma medida en que los sufrimientos de Cristo recaen abundantemente sobre nosotros, el consuelo de Cristo también nos llega con mayor abundancia. Estas pruebas nuestras son para consuelo y salvación de ustedes, y de igual modo nuestro consuelo será consuelo para ustedes cuando tengan que soportar los mismos sufrimientos que ahora padecemos nosotros. Si ustedes comparten nuestros sufrimientos, también compartirán nuestro consuelo. Se lo decimos y lo esperamos con mucha firmeza. Hermanos, deseamos que conozcan algo de lo que nos tocó padecer en Asia. Realmente fue tan grande el peso de esa prueba que ya habíamos perdido toda esperanza de salir con vida. Sentimos en nosotros una sentencia de muerte, pero eso fue solo para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él nos libró de ese peligro de muerte tan grande y nos seguirá protegiendo. En Él hemos puesto nuestra esperanza y seguirá amparándonos siempre que ustedes nos ayuden con sus oraciones. Si son muchos los que piden por nosotros, serán también muchos los que darán gracias a Dios cuando nos toque recibir. Los proyectos de Pablo. Hay algo de lo que nos sentimos orgullosos. Nuestra conciencia nos asegura que la santidad y la sinceridad de Dios han inspirado siempre nuestra conducta en este mundo, especialmente respecto a ustedes. No nos han movido razones humanas, sino la gracia de Dios. En lo que les escribimos no hay segundas intenciones, sino exactamente lo que leen y entienden, y espero que así lo entenderán para el futuro. Seguramente empiezan a comprender que deben sentirse orgullosos de nosotros, como también nosotros nos sentiremos orgullosos de ustedes en el día del Señor Jesús. Con esta seguridad quería ir primero a visitarlos, y esto habría sido para ustedes una segunda gracia. De ahí pensaba recorrer Macedonia, y de Macedonia volver otra vez a ustedes, para que me ayudasen a proseguir mi viaje a Judea. ¿Acaso era una decisión muy apresurada? ¿O tal vez solo una decisión humana, y en mí se daba al mismo tiempo un no y un sí? Dios sabe que nuestro modo de proceder con ustedes no es sí y no. Al igual que el Hijo de Dios, Cristo Jesús, al que tanto yo como Silvano y Timoteo predicamos, no fue sí y no. En Él no hubo más que un sí. En Él, todas las promesas de Dios han llegado a ser un sí. Y por eso precisamente decimos amén
en su nombre cuando damos gracias a Dios. Y Dios es el que nos da fuerza a nosotros y a ustedes para Cristo. Él nos ha ungido y nos ha marcado con su propio sello al depositar en nosotros los primeros dones del Espíritu. Pablo alude a un escándalo. Dios sabe, y se lo juro por mi propia vida, que solo la misericordia hacia ustedes me inspiró no volver a Corinto. No pretendo controlar autoritariamente su fe, sino darles motivos de alegría. Y hablando de fe, ustedes se mantienen firmes. Capítulo 2. Preferí no volver a visitarlos. Se iba a causar otra vez tristezas. Pero si yo los aflijo, ¿quién me devolverá la alegría, sino aquel a quien he afligido? Por eso les escribí. Ojalá que cuando vaya, no tenga que entristecerme a causa de los mismos, que deberían ser mi alegría. Confío y estoy seguro de que todos podrán compartir mi alegría. En efecto, les escribí profundamente preocupado y afligido, y hasta con lágrimas. No quería causarles tristeza, sino que se dieran cuenta del amor inmenso que les tengo. Si alguno ha causado molestia, no es a mí a quien ha molestado, sino a todos ustedes, y tampoco quisiera exagerar. Ya le basta la reprensión que recibió de la comunidad. Ahora es mejor que lo perdonen y le den ánimo, no sea que la pena sea más grande de lo que pueda soportar. Les ruego, pues, que le demuestren cariño. En realidad les escribí para comprobar si podía contar con ustedes y con su total obediencia. A quien ustedes perdonan, también yo le perdono. Y lo que he perdonado, si realmente tenía algo que perdonar, lo perdoné en atención a ustedes, en presencia de Cristo. Así no se aprovechará Satanás de nosotros, pues conocemos muy bien sus propósitos. Somos el buen olor de Cristo. Así, pues, llegué a Tróade para predicar el Evangelio de Cristo, y gracias al Señor se me abrió una puerta. Mi espíritu, sin embargo, quedaba inquieto porque no había encontrado a mi hermano Tito, por lo que me despedí de ellos y salí para Macedonia. Gracias sean dadas a Dios, que siempre nos lleva en el desfile victorioso de Cristo, y que por nuestro ministerio difunde por todas partes su conocimiento cual fragancia de incienso. Si Cristo es la víctima, nosotros somos la fragancia que sube del sacrificio hacia Dios, y la perciben tanto los que se salvan como los que se pierden. Para los que se pierden es olor de muerte que lleva a la muerte. Para los que se salvan, fragancia de vida que conduce a la vida. Pero, ¿quién está a la altura de esta misión? Se encuentran con facilidad vendedores de la palabra de Dios, pero nosotros actuamos por convicción. Todo procede de Dios y lo decimos en su presencia, en Cristo. Capítulo 3. La dignidad eminente de los ministros de Cristo. Pero, ¿voy a recomendarme otra vez? ¿Debería acaso llevar cartas de recomendación de ustedes o para ustedes
como hacen otros? Ustedes mismos son nuestra carta de recomendación. Es una carta escrita en el interior de las personas, pero que todos pueden leer y entender. Nadie puede negar que ustedes son una carta de Cristo, de la que hemos sido instrumentos, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Carta no grabada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Por eso nos sentimos seguros de Dios gracias a Cristo. ¿Cómo podríamos atribuirnos algo a nosotros mismos? Nuestra capacidad nos viene de Dios. Incluso nos ha hecho encargados de una nueva alianza, que ya no es cosa de escritos, sino del Espíritu. Porque lo escrito da muerte, mientras que el Espíritu da vida. Cuando se dieron leyes grabadas en tablas de piedra, ese ministerio fue rodeado de gloria, a pesar de que no traía más que sentencias de muerte. Eso no obstante, los israelitas no podían fijar su mirada en el rostro de Moisés a causa de su resplandor, aunque era fugaz. ¡Qué gloria tan grande no les esperará entonces a los que comunican el Espíritu! Si tan grande fue el ministerio que sentenciaba la condenación, ¿no lo será mucho más todavía el que procura la santidad? Es algo tan glorioso bajo ese aspecto, que la gloria del otro ministerio no era nada en comparación. Aquel ministerio era momentáneo y no tuvo más que momentos de gloria, mientras que el nuestro permanece y con toda su gloria. El velo de Moisés. ¡Qué esperanza tan grande! ¿Y qué seguridad nos da? No es como Moisés, que se cubría el rostro con un velo, para que los israelitas no vieran el momento en que se apagara su resplandor. Con todo, los israelitas se volvieron ciegos. El mismo velo les oculta el sentido de la antigua alianza hasta el día de hoy, y nadie les hace ver que con Cristo ya no tiene valor. Por más que lean a Moisés, el velo cubre su entendimiento hasta hoy, pero al que se vuelva al Señor, se le quita el velo. El Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Todos llevamos los reflejos de la gloria del Señor sobre nuestro rostro descubierto, cada día con mayor resplandor, y nos vamos transformando en imagen suya, pues Él es el Señor del Espíritu. Capítulo 4. Llevamos este tesoro en vasos de barro. Ese es nuestro ministerio, y como lo tenemos por gracia de Dios, no nos desanimamos, no nos callamos por falsa vergüenza, no andamos con rodeos, ni desvirtuamos la palabra de Dios. Manifestando la verdad, merecemos ante Dios que cualquier conciencia humana nos apruebe. Si a pesar de eso permanece oscuro el Evangelio que proclamamos, la oscuridad es para los que se pierden. Se niegan a creer, porque el Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento, y no ven el resplandor del Evangelio glorioso de Cristo, que es imagen de Dios. No nos pregonamos a nosotros mismos, sino que proclamamos a Cristo Jesús como Señor, y nosotros somos servidores de ustedes por Jesús. El mismo Dios que dijo: brille la luz en medio de las tinieblas, es el que se hizo luz en nuestros corazones,
para que se irradie la gloria de Dios, tal como brilla en el rostro de Cristo. Con todo, llevamos este tesoro en vasos de barro, para que esta fuerza soberana se vea como obra de Dios y no nuestra. Nos sobrevienen pruebas de toda clase, pero no nos desanimamos. Estamos entre problemas, pero no nos desesperamos. Somos perseguidos, pero no eliminados. Derribados, pero no fuera de combate. Por todas partes llevamos en nuestra persona la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra persona. Pues a los que estamos vivos nos corresponde ser entregados a la muerte, a cada momento por causa de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestra existencia mortal. Y mientras la muerte actúa en nosotros, a ustedes les llega la vida. Tenemos el mismo don espiritual de fe que tenía el que escribió: creí y por eso hablé. También nosotros creemos y por eso hablamos. Sabemos que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también con Jesús y nos pondrá cerca de Él con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes. Los favores de Dios se van multiplicando y también se irá ampliando cada día más la acción de gracias que tantas personas rinden a Dios para su gloria. Esperamos nuestra casa del cielo. Por eso, no nos desanimamos. Al contrario, aunque nuestro exterior está decayendo, el hombre interior se va renovando de día en día en nosotros. No se pueden equiparar esas ligeras pruebas que pasan a prisa con el valor formidable de la gloria eterna que se nos está preparando. Nosotros, pues, no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque las cosas visibles duran un momento, pero las invisibles son para siempre. Capítulo 5. Sabemos que si nuestra casa terrena, o mejor dicho, nuestra tienda de campaña, llega a desmontarse, Dios nos tiene reservado un edificio no levantado por mano de hombres, una casa para siempre en los cielos. Eso mismo nos mantiene inquietos y anhelamos el día en que nos pongan esa casa celestial por encima de la actual. Pero, ¿quién puede saber si todavía estaremos vestidos con este cuerpo mortal o ya estaremos sin él? Sí, mientras estamos bajo tiendas de campaña, sentimos un peso y angustia. No querríamos que se nos quitase este vestido, sino que nos gustaría más que se nos pusiera el otro encima y que la verdadera vida se tragase todo lo que es mortal. Ha sido Dios quien nos ha puesto en esta situación, al darnos el Espíritu como un anticipo de lo que hemos de recibir. Así, pues, nos sentimos seguros en cualquier circunstancia. Sabemos que vivir en el cuerpo es estar de viaje, lejos del Señor. Es el tiempo de la fe, no de la visión. Por eso, nos viene incluso el deseo de salir de este cuerpo para ir a vivir con el Señor. Pero al final, sea que conservemos esta casa o la perdamos, lo que nos importa es agradar al Señor, pues todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir cada uno lo que ha merecido en la vida presente por sus obras buenas
o malas. Somos mensajeros de la reconciliación. Con esa visión del temor al Señor, procuramos convencer a los hombres viviendo con sinceridad ante Dios. Y confío que también ustedes se den cuenta de que no disimulamos nada. No queremos recomendarnos de nuevo ante ustedes, sino que deseamos darles motivo para que se sientan orgullosos de nosotros y para que sepan responder a los que están orgullosos de cosas superficiales, pero no de lo interior. Si se nos pasó la mano, es por Dios. Si hemos hablado con sensatez, es por ustedes. El amor de Cristo nos urge y afirmamos que si Él murió por todos, entonces todos han muerto. Él murió por todos, para que los que viven no vivan ya para sí mismos, sino para Él, que por ellos murió y resucitó. Así que nosotros no miramos ya a nadie con criterios humanos, aun en el caso de que hayamos conocido a Cristo personalmente. Ahora debemos mirarlo de otra manera. Toda persona que está en Cristo es una creación nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha llegado. Todo eso es obra de Dios, que nos reconcilió con Él en Cristo y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. Pues en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo con Él. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos entregaba el mensaje de la reconciliación. Nos presentamos, pues, como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. En nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar con Dios. Dios hizo cargar con nuestro pecado al que no cometió pecado, para que así nosotros participáramos en él de la justicia y perfección de Dios. Capítulo 6. Somos, pues, los ayudantes de Dios, y ahora les suplicamos que no hagan inútil la gracia de Dios que han recibido. Dice la Escritura: en el momento fijado te escuché, en el día de la salvación te ayudé. Este es el momento favorable, este es el día de la salvación. Las pruebas de un apóstol. Nos preocupamos en toda circunstancia de no dar a otro ningún pretexto para criticar nuestra misión. Al contrario, de mil maneras demostramos ser auténticos ministros de Dios que lo soportan todo: las persecuciones, las privaciones, las angustias, los azotes, las detenciones, las oposiciones violentas, las fatigas, las noches sin dormir y los días sin comer. Se ve en nosotros pureza de vida, conocimiento, espíritu abierto y bondad, con la actuación del Espíritu Santo y el amor sincero, con las palabras de verdad y con la fuerza de Dios, con las armas de la justicia, tanto para atacar como para defendernos. Unas veces nos honran y otras nos insultan. Recibimos tanto críticas como alabanzas. Pasamos por mentirosos, aunque decimos la verdad, por desconocidos, aunque nos conocen. Nos dan por muertos,
pero vivimos. Se suceden los castigos, pero no somos ajusticiados. Nos tocan 1000 penas y permanecemos alegres. Somos pobres y enriquecemos a muchos. No tenemos nada y lo poseemos todo. Corintios, les hablo con franqueza. Les abro mi corazón. En mí no falta lugar para acogerlos, pero en ustedes todo es estrecho. Páguennos con la misma moneda. Yo les hablo como a hijos. Sean más abiertos. Ningún compromiso con el mal. No se junten con los que rechazan la fe. Es cosa absurda. ¿Podrían unirse la justicia y la maldad? ¿Podrían convivir la luz y las tinieblas? ¿Podría haber armonía entre Cristo y Satanás? ¿Qué unión puede haber entre el que cree y el que ya no cree? ¿Qué tiene que ver el templo de Dios con los ídolos? Nosotros somos el templo del Dios vivo. Dios lo dijo. Habitaré y viviré en medio de ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor. No toquen nada impuro y yo los miraré con agrado. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor, dueño del universo. Capítulo 7. Teniendo pues tales promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de toda mancha del cuerpo y del espíritu, haciendo realidad la obra de nuestra santificación en el temor de Dios. Háganme un lugar en su corazón. Hágannos un lugar entre ustedes. A nadie hemos perjudicado, a nadie hemos rebajado, a nadie hemos estafado. No les estoy acusando. Yo les dije que los llevamos en nuestro corazón para vivir unidos y morir juntos. Yo sé que puedo contar con ustedes y estoy realmente orgulloso de ustedes. Esto me conforta y me llena de alegría en todas estas amarguras. Les decía que, al llegar a Macedonia, no tuve descanso alguno, sino más bien toda clase de dificultades. Por fuera, enfrentamientos, y por dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, me confortó con la llegada de Tito, no solamente porque ya lo tenía a mi lado, sino también porque ustedes le habían dado una excelente acogida. Me comentó que ustedes me echaban de menos, que lamentaban lo ocurrido y que estaban muy preocupados por mí, con lo cual me alegré mucho. Si les causé tristeza con mi carta, no lo siento. Y si antes lo pude sentir, pues esa carta por un momento les causó pesar, ahora me alegro, no por su tristeza, sino porque esa tristeza los llevó al arrepentimiento. Esa tristeza venía de Dios, de manera que ningún mal les sobrevino por causa nuestra. La tristeza que viene de Dios lleva al arrepentimiento y realiza una obra de salvación que no se perderá. Por el contrario, la tristeza que inspira el mundo provoca muerte. Aquella tristeza era, según Dios, y miren lo que ha producido en ustedes. ¡Qué preocupación tan grande por mí
Y cuántas disculpas, qué indignación, temor, exigencias y qué deseo de desagraviarme y hacerme justicia. En todo han demostrado que eran inocentes en este asunto. Yo mismo, al escribirles, no pensaba en el ofensor ni tampoco en el ofendido. Más bien quería que ustedes tomaran conciencia ante Dios de la preocupación que tienen por mí. Por eso me sentí confortado. Además de este consuelo, me alegró mucho ver a Tito tan contento de cómo ustedes lo tranquilizaron. No quedé defraudado por lo bien que le habían hablado de ustedes. Siempre digo las cosas como son, y también en esta oportunidad se confirmó el elogio que de ustedes hice a Tito. Él ahora, al recordar la obediencia de todos y el respeto lleno de humildad con que lo recibieron, siente mucho más cariño por ustedes. Me alegro, pues, de poder confiar totalmente en ustedes. Capítulo 8. La colecta para los de Jerusalén. Ahora queremos darles a conocer una gracia de Dios con que fueron favorecidas las iglesias de Macedonia. A pesar de que han sido tan probadas y perseguidas, su gozo y su extrema pobreza se han convertido en riquezas de generosidad. Puedo atestiguar que lo hicieron según sus medios e incluso por encima de sus medios. Espontáneamente nos recordaban y con mucha insistencia esa iniciativa generosa y ese compartir que es la ayuda a los santos. Superaron todas nuestras expectativas y Dios quiso que se pusieran ellos mismos a disposición nuestra y del Señor. Por eso rogué a Tito que, habiendo él comenzado entre ustedes esta obra de caridad, la llevara también a cabo. Y ustedes, que sobresalen en todo, en dones de fe, de palabra y de conocimiento, en entusiasmo, sin hablar del amor que me profesan, traten de sobresalir también en esta obra de generosidad. No es una orden, sino que solo me baso en la generosidad de otros para ver si ustedes aman de verdad. Ya conocen la generosidad de Cristo Jesús, nuestro Señor, que, siendo rico, se hizo pobre por ustedes, para que su pobreza los hiciera ricos. Les hago notar esto. Les conviene que se muevan, pues hace ya un año que empezaron, e incluso el proyecto procedió de ustedes. Concluyan, pues, esa obra. Lo que se ha decidido con entusiasmo debe ser llevado a cabo según las propias posibilidades. Si hay entusiasmo, cada uno es bien recibido con lo que tenga, y a nadie se le pide lo que no tiene. No se trata de que otros tengan comodidad y que a ustedes les falte, sino de que haya igualdad. Ustedes darán de su abundancia lo que a ellos les falta, y ellos, a su vez, darán de lo que tienen, para que a ustedes no les falte. Así reinará la igualdad. Lo dice la Escritura: al que tenía mucho, no le sobraba, y al que tenía poco, no le faltaba. Den gracias a Dios, que inspira a Tito el mismo interés por ustedes. Apenas recibió esta invitación, partió a donde ustedes con todo agrado. Con él enviamos a ese hermano que se ganó el aprecio de todas las iglesias en la labor del Evangelio, y que es además el que han designado las iglesias para acompañarnos en esta obra bendita que organizamos para gloria del Señor y también por convicción personal. Así lo dispusimos
para que nadie tenga sospechas respecto a estas sumas importantes que estamos manejando, pues procuramos que todo sea limpio, no solo ante Dios, sino también ante los hombres. Por eso enviamos con ellos a otro hermano, que nos dio en muchas ocasiones numerosas pruebas de su celo, y que ahora se siente más entusiasta por la gran confianza que tiene en ustedes. Ahí tienen, pues, a Tito, mi compañero y ayudante, cerca de ustedes, y con él tienen a hermanos nuestros, delegados de las iglesias, personas que son la gloria de Cristo. Demuéstrenles que aman a sus hermanos y confirmen ante las iglesias todo lo bien que les hablé de ustedes. Capítulo 9. Otra página referente a la colecta. En cuanto a la ayuda a los santos, a nuestros hermanos, no es necesario que se la recomiende, pues conozco su buena disposición, y lo dije con orgullo ante los macedonios. En Acaya están preparados para la colecta desde el año pasado, y el entusiasmo de ustedes fue un estímulo para la mayoría de ellos. Ahora, pues, les envío a estos hermanos nuestros. Ojalá que todo lo bueno que he hablado de ustedes al respecto no quede desmentido. Como les digo, estén preparados. No sea que, al llegar conmigo los de Macedonia, los encuentren desprevenidos. Sería para mí una vergüenza, por no decir para ustedes. Por eso me pareció necesario rogar a nuestros hermanos que se me adelantaran y fueran a verlos para organizar esa largueza que se había acordado. Bien preparada, demostrará ser una largueza y no una limosna. Miren, el que siembra con mezquindad cosechará, y el que siembra sin calcular, cosechará también fuera de todo cálculo. Cada uno dé según lo que decidió personalmente, y no de mala gana o a la fuerza, pues Dios ama al que da con corazón alegre. Y poderoso es Dios para bendecirles de 1000 maneras, de modo que nunca les falte nada y puedan al mismo tiempo cooperar en toda obra buena. La Escritura dice: repartió, dio a los que tenían hambre, sus méritos permanecen para siempre. Si Dios proporciona la semilla al que siembra, y el pan que va a comer les dará también a ustedes la semilla y las multiplicará, y hará crecer los brotes de sus virtudes. Sean ricos en todo, den con generosidad, y nosotros lo transformaremos en acciones de gracias a Dios. Pues este servicio de carácter sagrado no solo proporcionará a los hermanos lo que necesitan, sino que de él resultarán incontables acciones de gracias a Dios. Este servicio será para ellos una prueba concreta. Darán gracias a Dios porque ustedes son consecuentes con el Evangelio de Cristo y saben compartir generosamente con ellos y con todos. Rogarán a Dios por ustedes y les tendrán cariño por la maravillosa gracia que derramó sobre ustedes. Sí, gracias sean dadas a Dios por su don, que nadie sabría expresar. Capítulo 10. Pablo se defiende y amenaza. Soy yo, Pablo, en persona, quien les suplica por la mansedumbre y bondad de Cristo.
ese Pablo tan humilde entre ustedes y tan intrépido cuando está lejos. No me obliguen, cuando esté ante ustedes, a actuar con autoridad, como estoy diciendo y como me atreveré a hacerlo con algunos que piensan que yo no quiero crearme problemas. Humana es mi condición, pero no lo es mi combate. Nuestras armas no son las humanas, pero tienen la fuerza de Dios para destruir fortalezas, todos esos argumentos y esa soberbia que se oponen al conocimiento de Dios. Todo pensamiento tendrá que rendirse a nosotros y someterse a Cristo, y estamos dispuestos a castigar toda desobediencia en cuanto contemos con la total obediencia de ustedes. Miren las cosas cara a cara. Si alguien cree pertenecer a Cristo, piense lo siguiente: si Él es de Cristo, lo soy también yo. Y aunque parezca demasiado seguro del poder que el Señor me dio para edificarlos, no para destruirlos, no me avergonzaré de haberlo dicho. ¿Creen que solo soy capaz de asustarlos con cartas? Las cartas son duras y fuertes, dicen algunos, pero tiene poca presencia y es un pobre orador. Que lo sepan, lo que mis cartas dicen desde lejos, lo haré cuando vaya. ¿Cómo me atrevería a igualarme o a compararme con esa gente que proclama sus propios méritos? Tontos. No tienen otro modelo ni usan otro criterio que ellos mismos. Nosotros, en cambio, no pasaremos la medida cuando defendamos nuestra autoridad, pues respetaremos la medida que nos fijó Dios, que todo lo mide bien, al hacernos llegar hasta ustedes. No nos entrometemos entre ustedes, como aquellos que no han sabido cómo llegar, pues somos los que les llevamos el Evangelio de Cristo. No llegamos con grandes pretensiones a donde otros han trabajado. Al contrario, esperamos que mientras más crezca su fe, también crezcamos nosotros gracias a ustedes, según nuestra propia pauta. Quiero decir que llevaremos el Evangelio más allá de ustedes en vez de buscar fama donde el trabajo ya está hecho, que es la pauta de los otros. El que se gloríe, gloríese en el Señor, pues no queda aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien le recomienda el Señor. Capítulo 11. Ojalá me aguantaran algunas tonterías. Claro que las aguantan. Estoy celoso de ustedes, y son celos de Dios, pues los he ofrecido a Cristo como una joven virgen, a la que yo he desposado con el único esposo. Y mi temor es que la serpiente que sedujo a Eva con astucia podría también pervertirles la mente a ustedes para que dejen de ser sinceros con Cristo. Ahora vienen a predicarles a otro Jesús, no como se lo predicamos, y les proponemos un espíritu diferente del que recibieron y un evangelio diferente del que abrazaron, y lo aceptan sin dificultad. Sin embargo, no creo ser inferior en nada a esos superapóstoles. ¿Que mi oratoria deja mucho que desear? Tal vez, pero no mi conocimiento, como se lo he probado ya de mil maneras y en cualquier asunto. ¿No habrá sido mi pecado el haberme rebajado para que ustedes crecieran? Yo les he entregado el Evangelio sin cobrarles nada. A otras iglesias despojé, recibiendo de ellas el sustento para servirlos a ustedes. Cuando me encontraba entre ustedes y estuve necesitado, no molesté a nadie,
sino que los hermanos venidos de Macedonia me lo dieron todo. Me cuidé de ser un peso para ustedes, y todavía me cuidaré. Ahí está mi desafío, y se lo digo por la verdad de Cristo que está en mí. Nadie en la tierra de Acaya me igualará en este punto. ¿Por qué? ¿Acaso porque no los amo? Dios lo sabe. Pero lo hago y lo seguiré haciendo para quitar toda posibilidad a los que buscan cómo competir conmigo y pasar por iguales a mí. En realidad, son falsos apóstoles, engañadores disfrazados de apóstoles de Cristo. Y no hay que maravillarse, pues si Satanás se disfraza de ángel de luz, no es mucho que sus servidores se disfracen también de servidores del bien. Pero su fin será el que se merecen sus obras. Pablo elogia al apóstol Pablo. Una vez más les digo que no me tomen por loco, pero si me toman por tal, acepten que lo sea y que cante un poco mis propias alabanzas. No hablaré el lenguaje del Señor, pues sería locura creer en mis propios méritos. Por eso, si tanta gente hace valer sus méritos en forma tan humana, yo también lo haré. Dicho sea de paso, ustedes, que son tan inteligentes, aguantan bastante bien a los locos. Les gusta que los traten como esclavos, que los exploten, los roben, los traten con desprecio y los golpeen en la cara. Empiezo ya a sentir vergüenza. Nosotros fuimos demasiado blandos. Pero si otros son tan atrevidos, hablo como un loco. ¿Por qué yo no? ¿Son hebreos? También yo lo soy. ¿Son israelitas? También yo. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Empiezo a hablar como un loco. Yo lo soy más que ellos. Más por mis numerosas fatigas, más por el tiempo pasado en cárcel, mucho más por los golpes recibidos, y muchas veces me encontré en peligro de muerte. 5 veces fui condenado por los judíos a los 39 azotes. 3 veces fui apaleado. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué. Y 1 vez pasé un día y una noche perdido en alta mar. Viajes frecuentes, peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros por parte de mis compatriotas, peligros por parte de los paganos, peligros en la ciudad, peligros en lugares despoblados, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, trabajos y agotamiento, con noches sin dormir, con hambre y sed, con muchos días sin comer, con frío y sin abrigo. Además de estas y otras cosas, pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién vacila que yo no vacile con él? ¿Quién se viene abajo sin que un fuego me devore? Si hay que alabarse, me gloriaré de las ocasiones en las que me sentí débil. El Dios y Padre de Jesús el Señor, bendito sea por todos los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador del rey Aretas hizo vigilar la ciudad con intención de apresarme, y tuve que ser descolgado por una ventana muralla abajo, metido en un canasto. Así escapé de sus manos. Capítulo 12.
las gracias extraordinarias que recibió Pablo. De nada sirve alabarse, pero si hay que hacerlo, iré a las visiones y revelaciones del Señor. Sé de un cierto creyente, el cual hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Si fue con el cuerpo o fuera del cuerpo, eso no lo sé, lo sabe Dios. Y sé que ese hombre, sea con cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras no habladas y que nadie sabría expresar. Podría sentir orgullo pensando en ese, pero en cuanto a mí, solo me gloriaré de mis debilidades. Si quisiera gloriarme, no sería locura, pues diría la verdad, pero me abstendré, para que nadie se forme de mí una idea superior a lo que ve u oye decir de mí. Y precisamente para que no me pusiera orgulloso, después de tan extraordinarias revelaciones, me fue clavado en la carne un aguijón, verdadero delegado de Satanás, cuyas bofetadas me guardan de todo orgullo. 3 veces rogué al Señor que lo alejara de mí, pero me dijo: «Te basta mi gracia, mi mayor fuerza se manifiesta en la debilidad». Con mucho gusto, pues, me preciaré de mis debilidades, para que me cubra la fuerza de Cristo. Por eso acepto con gusto lo que me toca sufrir por Cristo: enfermedades, humillaciones, necesidades, persecuciones y angustias. Pues si me siento débil, entonces es cuando soy fuerte. He dicho tonterías, pero ustedes me obligaron. Ustedes debían haber hecho mis elogios, pues en nada me ganan los superapóstoles, aunque nada soy. Cuando estuve entre ustedes, les hice ver todas las señales del verdadero apóstol: paciencia a toda prueba, señales, milagros y prodigios. ¿En qué pudieron ustedes sentirse inferiores a las demás iglesias? Solamente en que no he sido una carga para ustedes. Perdónenme por esta ofensa. Ahora, por tercera vez, me preparo para visitarlos, y tampoco seré para ustedes una carga, pues no me intereso por lo que tienen, sino por ustedes mismos. Y no son los hijos los que deben juntar dinero para sus padres, sino los padres para sus hijos. Por mi parte, de buena gana gastaré lo que tengo, y hasta me entregaré entero por todos ustedes. Amándolos más, ¿seré yo menos amado? Está claro que no fui una carga para ustedes, pero ¿no habrá sido para así estafarlos mejor? Díganme, ¿cuál de mis enviados les ha sacado dinero? Llamé a Tito para que fuera a verlos, y con él envié a otro hermano. Pues bien, ¿les sacó dinero Tito? ¿No hemos actuado ambos con el mismo espíritu y no hemos seguido la misma pauta? Tal vez les parecerá que de nuevo tratamos de justificarnos ante ustedes, pero no. Hablamos en Cristo y delante de Dios. Y todo esto, amados, es por ustedes, para su provecho espiritual. Temo que, si voy a verlos, no los encuentre como quisiera, y que ustedes, a su vez, no me encuentren a mí como desearían. Quizá haya rivalidades, envidias, rencores, disputas, calumnias, chismes, soberbia, desórdenes. Temo que en esa visita mi Dios me humille otra vez ante ustedes y tenga que lamentarme por muchos que anteriormente vivieron en el pecado, al ver que no han dejado aún las impurezas, la mala conducta y los horrores que cometían entonces.
Capítulo 13. Esta es la tercera vez que voy a verlos, y todo asunto se decidirá por declaración de 2 o 3 testigos. Ya se lo dije, y ahora que estoy lejos, se lo repito, como la segunda vez que estuve allá. Cuando vuelva a visitarlos, no tendré piedad, que lo sepan tanto los que vivieron en pecado como los demás. Así podrán comprobar que Cristo habla por mí. Él no se muestra débil con ustedes, sino que más bien actúa con poder. Si bien su debilidad lo llevó a la cruz, ahora viene por la fuerza de Dios. Así también nosotros compartimos su debilidad, pero viviremos con Él por el poder de Dios que actúa en ustedes. Examínense y vean si permanecen en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿Están seguros de que Cristo Jesús está en ustedes? ¿Y qué, si no superan la prueba? Espero que reconozcan que nosotros no estamos reprobados. Pedimos a Dios que no hagan mal alguno, no para quedar bien nosotros, sino por ustedes, para que hagan el bien, aunque quedemos mal nosotros, pues no tenemos poder alguno contra la verdad, sino solo a favor de ella, y nos alegramos cada vez que nos sentimos débiles y ustedes fuertes, y pedimos a Dios que ustedes lleguen a la perfección. Todo esto se lo digo desde lejos, para no tener que mostrarme duro entre ustedes, con la autoridad que el Señor me dio para edificar y no para destruir. Finalmente, hermanos, estén alegres, sigan progresando, anímense, tengan un mismo sentir y vivan en paz, y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. Salúdense los unos a los otros con el beso santo. Les saludan todos los santos. La gracia de Cristo Jesús, el Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes.